Un librito para los que leen y entiendan. Ese es el tema de esta noche. ¿Están haciendo apuntes? Porque hay regalitos también para los que sepan todos los temas de la semana. Tienen que hacer sus apuntes. De igual manera, tienen que hacer sus apuntes para lo que se está presentando. Porque son muchos temas interesantes que se están dando. Y necesitamos, ¿verdad?, hacer los apuntes para que así podamos estudiarlo más profundamente y de esa manera compartir lo que aprendemos aquí. Y ahora, sin quitarle más tiempo, vamos a tener al mismo pastor Pagán, un buen tema, un librito para los que leen y entiendan. Así que sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de este mensaje, que es para cada uno de nosotros hoy. ¿Está bien? Dios le bendiga. Aquí le dejamos para el pastor Pagán. Gracias, Luis. Pensaba que iba a tener especial tú. Ese es al final. Quiero darle gracias a Dios y a ustedes y a aquellos que me han estado alimentando todos estos días. La verdad que yo pensaba comer poco y creo que estoy comiendo mucho. Tengo en mis manos una Biblia. Esta Biblia es especial para mí porque, aunque ustedes la ven así, con esta paquetito Bible cover, nuevecito porque lo compré hace una semana. Dentro está la Biblia mía que yo tengo desde 1987, cuando decidí estudiar ministerio. Esta Biblia, pues claro, ha caminado conmigo. He predicado cientos de sermones con esta Biblia. Tengo marcada la Biblia en diferentes partes, especialmente los libros que he leído más que otros. Es muy especial. La Biblia, suya personal, debe ser una Biblia que sea especial. Hoy nosotros necesitamos una arma con la cual podamos andar donde quiera que vayamos. Porque el mundo está peligroso. En cualquier momento nos encontramos con una lucha que es peor que una lucha de carne y sangre. En cada esquina en la cual caminamos en este mundo encontramos tentaciones, dificultades, momentos que nos pueden quitar la fe en nosotros, en la vida, en nuestros familiares, en el mundo. Necesitamos algo que nos mantenga anivelados, sanos mentalmente, con esperanza, siempre perseverando en fe hasta el día que Cristo aparezca. Esa arma es la santa palabra de Dios. Y esta noche queremos hablar acerca de la palabra de Dios y después específicamente de un libro, pero primeramente vamos a hablar en general acerca de la palabra de Dios. Cuando Luis deje de estar jugando en la computadora, entonces. Gracias, Luis. Me di cuenta que hay más de un Luis aquí. Luis, y creo que hay otro Luis por ahí. El otro no lo he conocido todavía. Una de las dificultades que nos encontramos hoy en el siglo XXI es que el cristianismo aquí en Estados Unidos está menguando, en gran decadencia. Yo recuerdo cuando crecía en Lancaster, Pensilvania, me recuerdo los domingos escuchando las campanas de las iglesias, porque la gente iba para la iglesia. Y era bonito ver gente que todavía iba a la iglesia. Ahora vamos a Lancaster y muchas iglesias, edificios son otra cosa, ya no son iglesias. Ya las campanas no suenan. El cristianismo está en decadencia aquí en Estados Unidos. Si vemos que hay un aumento en violencia en el mundo, también aquí en Estados Unidos, vimos lo que pasó en Las Vegas. Que todavía no pueden explicar el porqué de estar en sensatez, en muerte
Las razones no se encuentran en la psicología. Se encuentra en la realidad de que hay un conflicto entre el bien y el mal. Se encuentra en el hecho de que el cristianismo en Estados Unidos ha ido en decadencia. De que ya no hay gente, mucha gente, que tengan la palabra de Dios como fundamento de su fe. Entonces, si no tenemos ese fundamento, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos filosofía humana. Si no leo en Génesis, donde me dice que yo tengo valor porque fui creado a imagen de Dios, sino que tengo la filosofía y la teoría que dice que yo salí de un simio en un largo periodo de evolución, y por lo tanto que mi vida no es distinta a la vida de un animal, que el valor es el mismo. Entonces no hace diferencia. Tú matas a mi perro con un accidente y yo te quito la vida. El valor del ser humano se lo da Dios. El valor se lo da el Creador. Esto es una perspectiva bíblica. Pero cuando no está ese fundamento, entonces ¿qué queda? ¿Qué es el matrimonio? Bueno, Génesis nos dice que el matrimonio es una institución establecida por Dios. Dios los creó, varón y hembra los creó. Y le dijo fructificar, multiplicar, le dio responsabilidad, dijo que cuidara de la tierra, le dio para que pusieran nombres a animales, debía cuidar de la creación. Es una perspectiva bíblica. Pero hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos que el hombre quiere definir lo que es un matrimonio. Tenemos el hombre siendo irresponsable y abusando de la creación. Vemos una contaminación, que todo el mundo habla de eso y no hacen nada, porque al final del cabo, si no tenemos una perspectiva de valores bíblicos, entonces el mundo va de mal en peor, y el hombre, si Dios lo deja, se destruye a sí mismo. La Biblia es el fundamento para nuestra vida, para vivir. Sin ella no podemos existir. Ella nos habla de el Dios que nos creó y el plan que tiene para nuestras vidas. Así que creo que no está de más el sentir pena por cristianos que dicen que creen en Dios y que creen en la Biblia. Quiero que este jovencito me ayude. ¿Puedes ayudar? Que quiero tener las manos libres. Gracias. Es un buen trabajo, ¿verdad? Que no tienen la Biblia, dicen que creen en la Biblia, pero tienen letra pequeña. Dicen, bueno, yo creo en la Biblia, pero solamente dame esta porción de la Biblia. Y esta no me habla de ella. Pero yo creo en la Biblia. Entonces, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues entonces vamos a buscar en Génesis. No, en Génesis eso es para los judíos. Dame solamente Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis. Pero ¿cómo puede ser posible? Gracias. Dan un premio al jovencito esto, me ayuda. ¿Cómo es posible que seamos cristianos? Que significa que seguimos a Cristo. Y no creamos en la Biblia que Cristo usó. ¿Escucharon bien? Voy a repetir. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? Cristiano viene de Cristo. Somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, pero no seguimos la práctica de Jesús de usar la Biblia que Él usó. ¿Están conmigo? ¿Qué Biblia usó Jesús? Lo que nosotros llamamos en el Antiguo Testamento, la Biblia, los apóstoles, Jesús llamaron las Santas Escrituras. Esto es algo que no veo muchos hablando de eso. Esto es algo que se discute entre los teólogos, aún de teólogos cristianos de otras denominaciones. Ellos lo reconocen. Pero cuando venimos aquí a donde las cosas pasan, no hablan de eso. Y vemos muchos Nuevos Testamentos. Yo digo, gloria a Dios que el Nuevo Testamento está siendo esparcido y la gente reparte de gratis. Pero hay una idea errónea detrás de eso, en pensar
que lo que necesitamos es solo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús y los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento. Ellos crearon el Nuevo Testamento, pero fue un proceso. Y lo que ellos citaban eran las Escrituras, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esa división de Antiguo y Nuevo no existe en la Biblia. No existe. Eso fue creado acá. Cuando los apóstoles hablan del Antiguo Testamento, y lo citan bastante, cuando dicen, las Escrituras dicen, y Jeremías dice, y el profeta Isaías dijo, están citando las Santas Escrituras. Así que hay un problema entonces. Cuando cristianos que dicen creer en Dios y creen en la Biblia, han partido la Biblia en dos partes y se quedan con la pequeña porción, la cual, aunque inspirada, no se puede entender si hemos quitado la primera parte. Porque como Jesús hizo, cuando los apóstoles, después de Jesús, enseñaban, siempre usaban de partida o punto de partida lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos entender? Por ejemplo, Mateo comienza hablando de la genealogía del Mesías, del Cristo. Todo eso que Mateo hace es citando el Antiguo Testamento. Él cita constantemente el Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías. Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De dónde sacó eso? Génesis, donde también dice en el principio, porque Juan quiere hacer ver que Cristo es el creador que en Génesis aparece creando el mundo. Sin el Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo no tiene claridad, no se puede entender. La Biblia no se puede partir de esa manera. Yo creo que veamos aquí algo. Camino a Emaús. Después que Jesús resucitó, ese mismo día se encontró con dos de sus discípulos. Estos no eran los discípulos más cercanos, pero eran seguidores de Jesús. Y Jesús se hizo como que era un extranjero, igual que ellos visitando Jerusalén. Acababan de experimentar estos discípulos la crucifixión y estaban bien apenados, habían pasado un gran chasco. Sus expectativas del Mesías no se habían cumplido y se iban de vuelta a casa tristes. Entonces Jesús se encuentra con ellos en el camino y comienzan a hablar. Y Él le hace preguntas. A mí me encanta esta narración. Algunos de ustedes la conocen y deben leerla otra vez, y aquellos que no deben leerla. Jesús está hablando con ellos y le hace preguntas. ¿De qué están hablando ustedes? Y ellos dicen, ¿serás tú el único que no sabe lo que ha pasado? O sea, esto fue gran noticia. La crucifixión eso fue bien pública. Todos estuvieron allí porque había una fiesta, la fiesta de la Pascua. Había mucha gente y vieron eso. Y ellos dicen, tú eres el único que no sabe, no estás escondido. Pero Él se está haciendo que no sabe. Él quiere escuchar sus pensamientos y que ellos se desahoguen para entonces guiarlos. Entonces comienzan a hablar de cómo Jesucristo de Nazaret y ellos pensaban que era un gran profeta y que lo crucificaron, etc. Y después que Él los dejó hablar un rato, Él le dijo, ¿cómo puede ser que ustedes no entienden lo que dicen las Escrituras? Dice en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Ustedes se dan cuenta que Jesús da su primer estudio bíblico después de la resurrección y lo que hace es citar ¿a quién? Moisés, a los profetas, y presenta todo lo que estos habían escrito acerca de Él. Así que yo tengo un desafío para ustedes como cristianos. Cuando vayan a presentar a Jesús, es fácil ir al Nuevo Testamento, no deben de hacer eso, pero traten de hacerlo del Antiguo Testamento. El problema del cristianismo
y no tengo tiempo para cerrar todo esto. Pero el problema del cristianismo hoy, y que se ha ido desarrollando a través de los siglos, es que se ha divorciado de sus raíces judías. Se ha divorciado de sus raíces judías. Y aún el gran Martín Lutero, el gran reformador protestante, tenía una espinita en contra de los judíos. Está en sus escritos. Por eso es cuando Hitler comenzó a matar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, él le dijo a los protestantes: yo lo estoy haciendo un favor. Porque él, como alemán, y Martín Lutero, que era alemán, estaba esta idea de que los judíos son los culpables de haber matado a Jesús, por lo tanto merecen que se los maten. ¿Hasta qué punto puede llegar una idea errónea y no entender lo que dice la Biblia? No entender que Cristo, el Salvador, era judío. Que los apóstoles eran judíos. Que la iglesia primitiva, cuando comenzó, era judía. Hermanos, el cristianismo, su base es judía. Es el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo. Fue a ellos que Dios les reveló la palabra. Fue a ellos que les reveló el Mesías que había de venir. Una cosa que yo he aprendido a apreciar en los últimos años es que cuando usted busca a Jesús en el Antiguo Testamento, usted comienza a verlo. Cuando antes estaba cubierto en simbolismo y en lenguaje, en metáforas que usted la leía pero no lo veía. Y no estoy hablando solamente de Isaías 53, aunque ese es el capítulo especial. Así que Jesús cita y presenta la verdad de quién Él es, o quién es Él, citando lo que nosotros llamamos en el Antiguo Testamento los escritos de Moisés, lo que llamamos el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros escritos por Moisés. También se le llama la Torah, la ley, y los escritos de los profetas mayores, menores, como hoy también le llamamos. Dice ese mismo, decía, perdón, que estos slides lo añadí hace como 2 horas atrás, o 1 hora. En Lucas 24:44 dice, Jesús entonces se encuentra con los apóstoles en aposento alto, para así mostrar que Él sí está resucitado y que lo que las mujeres habían anunciado es cierto. Entonces nos dice en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otro estudio bíblico Jesús le da a los apóstoles, y estos son estudios bíblicos fundamentales, porque estos son los apóstoles que por definición tienen que ir al mundo y predicar el evangelio, y tienen que estar claros en qué van a basarse para hablar. Así que Jesús le dio el estudio bíblico que ellos habían de utilizar para presentar el Cristo, el Mesías, identificar a Jesús como el Mesías delante de la gente. Ley de Moisés, profeta y salmo. Yo podría mencionar otros pasajes. El día de Pentecostés, Pedro se levanta, comienza a predicar lleno del Espíritu Santo, y cuando predica está citando el Antiguo Testamento como prueba de que Jesús es el Mesías. Nosotros leímos este texto el sábado, Marcos 13:33, que dice: mirad, velar y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cómo es que nosotros vamos a velar y orar? Lo vamos a hacer estudiando la Biblia, conociendo las Escrituras, sin ningún prejuicio de ninguna clase. Leemos Génesis, leemos Apocalipsis, leemos toda la Biblia y buscamos comparando pasaje con pasaje, entendiendo que es toda palabra de Dios para nosotros. Tenemos otro incidente que quiero compartir. Felipe, el diácono y el etíope, nos dice en Hechos, capítulo 8, versículo 29-35, que este etíope también estaba en Jerusalén. Era un prosélito de judío que estudiaba las Escrituras, y le estaba estudiando el libro de Isaías y no entendía. El Espíritu Santo lleva a Felipe, a este hombre,
Y nos dice el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Luego en Hechos 35 leemos que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos abierto el Antiguo Testamento y anunciado las buenas nuevas de Jesús a la gente? Ustedes se dan cuenta, Jesús y los apóstoles enseñaban el Evangelio, las buenas nuevas del Antiguo Testamento. Hoy nosotros nos es fácil hacerlo de nuevo, porque ahí vemos la historia de Jesús, vemos los apóstoles enseñando acerca del Evangelio y también presentando el Evangelio en sus propias palabras, bajo inspiración. Pero el Antiguo Testamento, junto con el Nuevo, forman el cuadro completo que nosotros como cristianos tenemos que abrazar, estudiar y tomar en serio. La Biblia nos fue dada bajo inspiración. Según Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esas palabras que ellos escribieron, las escribieron bajo la dirección de Dios. Según Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A qué escritura se refería él? ¿Saben? Ya lo dije. ¿A qué escritura? El antiguo es el único que existía, lo otro estaba en proceso. Quiero que piensen en términos históricos. Históricamente, ellos están escribiendo todavía el Nuevo Testamento, todavía no es parte del canon bíblico. Así que cuando él dice toda escritura es inspirada, él está pensando en el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos están utilizando para enseñar de que Cristo es el Mesías. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Cristo quiere dirigirnos hacia su palabra, toda, total y completa. Jesús mismo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito bajo inspiración, entonces también debemos depender de ella. Jesús mismo dijo que la Biblia, el Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo revelan quién Él es, o quién es Él, como Salvador del mundo. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un pasaje importantísimo. La cabeza del cristianismo dice, escudriñad las Escrituras. ¿A qué Escrituras se refiere? Antiguo Testamento. Ok, ya lo están viendo. Sin miedo. El Antiguo Testamento. Pues claro, aplica el Nuevo, pero nadie tiene que ser convencido del Nuevo, porque de ese estamos convencidos. Pero hoy los quiero convencer de lo que los otros están convencidos. El Antiguo Testamento es las Escrituras, primero. Después sigue el Nuevo. Así que Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y dice que debemos escudriñarlo. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos vida eterna. ¡Wow! Así que usted puede leer el Antiguo Testamento, encontrar a Jesús y encontrar vida eterna. Así que los judíos están sin excusa. Ellos pueden encontrar a Jesús si quieren encontrarlo. Y este era el problema aquí. De hecho, el contexto aquí con Jesús dice eso, diciendo a los fariseos y a los escribas que están resistiendo a aceptarlo a Él como Mesías. Y Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. El próximo versículo, después de esto, que no lo tengo aquí, dice, sin embargo, ustedes no vienen a mí para creer. Es decir, la Biblia enseña la vida eterna, dan testimonio de mí, quien yo soy, y ustedes aún así no creen en mí. Pero hoy nosotros queremos creer en Él. Son muchos cristianos, mártires, que han dado su vida para que nosotros podamos tener este libro. No solamente uno, tenemos muchas copias.
usted como cristiano es tiempo. Yo he venido aquí desde Michigan. Y sobre todo lo quiero que quede claro en su cabeza, en su corazón. Y eso solamente el Espíritu no lo puede hacer. Pero mi parte quiero decirle, ustedes como cristianos tienen que tomar en serio el estudio de este libro. Y la única manera que usted puede hacer eso es abriéndolo y leyéndolo cada día. Quizás no lo pueda leer todo en una sentada, nadie está pidiendo eso. Debemos leerlo con reflexión y oración, pero leerlo cada día. Toma un tiempo, separe un tiempo, el momento que usted sabe que nadie lo va a molestar, y lee. Comience, a mí no me importa si comienza en Génesis, Apocalipsis o entre medio, coja un libro, pero léalo y busque que Dios le hable. Va a hacer una diferencia en su vida. Y cuando lleguen los tiempos difíciles, usted va a tener aceite en su lámpara para enfrentar la vida. Amós 3:7 dice algo muy solemne, porque va a llegar este tiempo. Yo lo cité el otro día, pero aquí está. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 8:11 al 12 sigue diciendo: ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué dicen? No la hallarán. No la hallarán. Puerto Rico está sufriendo. Ustedes saben por qué. Un huracán que hizo una tremenda devastación, categoría 4-5. Yo recuerdo que viví en Puerto Rico entre el 83 al 93 y vi cómo nosotros como puertorriqueños gozábamos del beneficio de ser parte de Estados Unidos. Contraste a otros países latinos del área que no tienen ese beneficio de estar conectados a este país. Nosotros allí podíamos conseguir comida en el mercado, sea de la esquina, o los supermercados mayores grandes, sean de dueños locales o de compañías americanas que se han mudado allí. O si no, miramos el patio, está el mangucito, el limoncito y todas otras frutas que a veces se me olvidan, pero son en abundancia allí. Y hoy muchos están buscando comida que no se halla, no se consigue, aunque están conectados a este país poderoso. Pasan muchos días y mucha gente no encuentra. Los árboles que tenían frutos, el viento los sopló, muchos se cayeron y los frutos cayeron. La gente está desesperada, buscando saber qué viene mañana, qué voy a comer mañana, qué le doy a mis niños, que dicen tengo hambre. El agua está contaminada, no es como antes. Antes pues la vida era simple, los ríos uno podía tomar agua. Hoy en día está contaminado. Fábricas y todas estas cosas más modernas han dañado ese aspecto de la isla. Hermano, eso es una experiencia que la menciono, está fresca en nuestras mentes, pero para mí esto ilustra lo que va a pasar en un marco mayor en el mundo. Va a llegar un momento que esto que tenemos abundancia, mira, aquí hay 4 Biblias, nuevecitas, hermosas, más las que tenemos digitales. Ustedes saben que aquí, en este teléfono, no es el último, que no necesito conseguirme uno nuevo. Pero este teléfono, sí, porque es muy lento. Este teléfono tiene, yo tengo acceso a más de 5.000 libros digitales. Tengo una biblioteca digital con más de 5.000 libros. Y los puedo ver aquí, en este. Y claro, tengo la Biblia y diferentes versiones. Nosotros vivimos en el tiempo de abundancia. La Biblia está a nuestro alcance. Es una cosa de loquera.
Los apóstoles leían los rollos, se hacían unas copias y iban a las iglesias y había un mensajero que iba y se le daba al anciano quien leía delante de la iglesia. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y el que oye. Porque uno leía, los otros oían. Cuando salían se iban con lo que habían escuchado y se lo memorizaban precisamente por eso, para que pudieran tener la palabra en el corazón. No podían decir: bueno, yo después en casa voy a buscar en el rollo a ver qué dice. Que tenía eso, era rico porque le pagaba para que copiaran las escrituras. Y nosotros hoy tenemos la Biblia en abundancia, pero la tenemos desde el corazón, para dar la apariencia de que somos cristianos. Pero solo Dios sabe si somos cristianos, porque lo que nos define como cristianos es que tengamos una conexión viva con Cristo. Y esto es diariamente hablando con Él y escuchándolo. Nosotros hablamos con Él orando, lo escuchamos a Él a través de su palabra. Esa combinación es lo que nos ayuda para enfrentar la vida y la incertidumbre que muchos hoy están viviendo, pero que un día nos pueden tocar a cada uno de nosotros. Un día llegará ese momento. Pero quiero decirles que antes que llegue, pasó algo en la experiencia profética y vamos a tocar ahora un poco ese asunto. Quise presentar toda esa manera de introducción porque eso le da más fuerza y validez a la parte profética que voy a hablar. Quiero hablar un poco acerca de un librito abierto para los que lean y entiendan. El sábado mencionamos, creo que fue el sábado, el domingo, ya no sé qué día son, que estoy dando los tiempos. Pero cuando hablamos de Daniel 8, creo que fue el domingo, Daniel 8, vimos que Daniel se quedó sin entender, aunque quería entender. En Daniel 12 encontramos que dice que los entendidos entenderán. Y es una profecía acerca de una porción de este libro de Daniel que había de entenderse en el futuro cuando se iba a cumplir. En Daniel 8 dice: y vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es decir, desde el punto de vista de Daniel, donde él está, Dios le dice: en el futuro va a llegar un tiempo que se llama el periodo del tiempo del fin. Y en ese tiempo va a haber un reavivamiento, un interés de estudiar la Biblia y las profecías, y entonces lo que tú no entiendes, yo voy a dejar que ellos entiendan, porque llegó el momento para entenderlo. La visión de la tarde y la mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, es decir, es para el futuro. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Sabes lo que es maravilloso y increíble de esto? El profeta Daniel fue un hombre de Dios. Fue un hombre que se mantuvo firme a pesar de todo peligro y todo riesgo. ¿Te recuerdan? En el capítulo 6 de Daniel se habla de la palabra vino en inglés primero. The threat. ¿Alguien me ayuda en inglés? En español. No, threats. Threat. Yeah, the threat. The threat. Las amenazas. La amenaza, gracias. La amenaza que le pusieron a Daniel de que lo iban a poner en el foso de los leones. Y él dijo: me pueden amenazar, pues yo sigo fiel al Señor. Y lo tiraron en el foso de los leones. Y los leones le cogieron miedo a Daniel, pero no era porque era Daniel, es que los ángeles lo protegían. Y no le hicieron nada. Si ustedes creen que esos leones estaban llenitos a la pipita y por eso no le hicieron nada, siguen leyendo la historia. Porque cuando el rey se dio cuenta de lo que pasó, dijo: no, yo tengo que ser fiel a este Dios que protegió a Daniel. Ese Dios es increíble. Así que la justicia tiene que aplicarse. Tiró a los otros que habían engañado al rey, y los leones ni siquiera ellos habían caído cuando ya se lo habían comido. Este hombre fiel, que Dios hizo milagros, no entendió algunas porciones que él escribió. Sin embargo, tú y yo podemos entenderlo.
Eso es increíble. Él, el profeta que escribió, no lo entendió, pero fue fiel en escribirlo. Pero tú y yo hoy podemos entenderlo. Amén. Hay muchas cosas aquí que los profetas escribieron y no entendieron. Pero tú y yo hoy podemos entender. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no abres el libro? ¿Por qué no pides a Dios que te ayude y entiendes hoy palabra de vida, para tu familia, para tu vecindad, para el mundo? Necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Necesitamos apagar el televisor. Necesitamos dejar de estar alquilando películas. Tenemos que apagar la computadora. Tenemos que dejar tantas cosas que entretienen y nos quitan el tiempo apreciado que necesitamos para prepararnos para la venida del Señor y para las cosas que vienen. No hay otra manera. Tenemos que alimentarnos de lo que nos va a sostener para lo que viene. Para entender lo que Daniel no entendió, porque no era para él entenderlo, pero para nosotros entenderlo hoy. Así que Daniel 12, que es el último capítulo del libro, encontramos la conclusión. Y es allí donde Daniel habla con el personaje divino que fue visto por Juan, con un librito abierto en Apocalipsis 10. Aquí le dice que selle el libro porque es para el tiempo del fin. Daniel 12, 4 al 9. Sella el libro. Así que una buena porción del libro de Daniel estaba sellado. Y Dios le dijo que lo selle. Es una forma de decir que no se iba a entender hasta su tiempo para cumplirse lo que Daniel llama el tiempo del fin. ¿Cuándo se entendería la profecía de Daniel? Bueno, cuando estudiamos las profecías, y ya mencionamos varias de ellas el sábado y el domingo, entonces, de acuerdo a la profecía, sería cerca de 1800, después de 1728. Esto lo vamos a ver otra vez. La respuesta está en Apocalipsis 10. Así que en Daniel 12 encontramos, y recuerden este punto, en Daniel 12 encontramos un libro sellado, que es un rollo con un sello, para identificar si alguien juega con el sello, lo abre, parte el sello, se nota que alguien lo abrió. Pero el Señor le dijo a Daniel que lo selle. En otras palabras, no debe abrirse. Es una forma figurada de decir que el libro no se iba a entender. Aun si lo leían, no se iba a entender hasta su tiempo de cumplimiento. El mismo capítulo 12 menciona otra vez este periodo que se mencionó primera vez en Daniel 7, y esto lo vimos domingo, quiero decir. ¿El sábado fue? Okay. El sábado por la tarde. Entonces, ese periodo de tiempo aparece otra vez en Daniel 12. Y es referencia a 1260 días. Así que este tiempo, este periodo y el final de ese periodo está conectado a cuando el libro de Daniel había de abrirse para entendimiento y comprensión de aquellos que habían de buscar entenderlo. Eso, de hecho, no tengo tiempo de hablar de eso, pero eso es un fenómeno histórico. Porque el interés del estudio de Daniel para ese tiempo surgió instantáneamente en todas partes del mundo, en un tiempo cuando no había internet. No era que Juancito acá de Ponce decía: oye, allá tú que estás en Europa, mira, estudia el libro de Daniel, estoy encontrando diferentes cosas bien interesantes. No había nada de eso. Sin embargo, había un fenómeno de la gente estudiando, porque estaban pasando cosas y veían que la profecía se estaba cumpliendo. Dios estaba despertando a los hombres para que buscaran de Él. Así que dentro de la historia vemos el cumplimiento de esta profecía. Y mencionamos las razones el otro día. En 538, entonces comenzó ese periodo de 1260 años, que en Daniel 7:25 se menciona como tiempo, y la mitad de un tiempo. Entonces termina en 1798, y cuando lo vemos en los periodos que da el libro de Daniel, y estos son todos los periodos, y no vamos a hablar todo esto porque no hay tiempo, pero quiero ese enfoque en este periodo, que son los 1260 años, que son tiempo, la mitad de un tiempo, y esto lleva hasta 1728, que es el punto final. Ahí mismo en Daniel 12 menciona los 1290 días. Así que en Daniel 12 menciona
los 1395, menciona los 1290, menciona los 1260. Quiero que estén claros, todo esto está relacionado, por eso es que hay un overlap. Y si alguien puede traducir overlap, estaré agradecido. Hay un overlap de todo esto porque están todos relacionados, por eso están todos en el mismo capítulo. Daniel 8 menciona este periodo, y este es el periodo mayor de todos los periodos proféticos y de todos los periodos proféticos de la Biblia. Pero estamos ahora mismo enfocados en este. Entonces nos dice Daniel 12:11, estos de los últimos versículos, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, 1290 días aún de pasar. Entonces encontramos que en la historia, para calcular este tiempo que se ha quitado del continuo, esto fue lo que pasó en el 508. Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la iglesia romana, de uno de los reyes de las tribus bárbaras que mencionamos. Su conversión allanó el camino para la unión entre la iglesia y el Estado en el 538, claro, la iglesia con el poder papal, que se materializó cuando los ostrogodos fueron expulsados de Roma y el Papa Vigilio asumió el poder. Y entonces, en ese momento, cuando asume el poder con libertad de reinar, en este poder político-religioso, en 538 entonces convierte en el año del comienzo del otro periodo. Por eso es que hay un overlap. Y aquí está el Papa poniendo encima. Lapso de tiempo. ¿Cómo? Lapso de tiempo. El lapso de tiempo. Sí. Overlap. Good for you. Lapso de tiempo. Y aquí un mapa solamente para ver la dinámica de dónde están las tribus y la conquista. Así que menciona los 1290 años, Daniel 12:11, en 508, Clodoveo el rey entonces se convierte en catolicismo, y todas esas son razones políticas porque se hacían, pero eso favorece al sistema papal a poder establecerse ya para 538, unos 30 años después. Así que es ahí con el poder establecido, el papado persigue a aquellos que se le oponen, y esta es la persecución de la cual habla la profecía. Pero se fijan que ambos periodos terminan en el mismo año, 1798. Así que el periodo de 1290 días proféticos, años literales, finalizó en 1798 cuando Napoleón tomó prisionero al Papa. La profecía se cumplió con exactitud. Cuando se cumple esa profecía, comienza un despertar en el estudio de la profecía. Y esto es un principio bien importante, quiero que ustedes entiendan. Hay una razón por qué estamos estudiando este tema. Hay una razón por qué estamos estudiando historia antigua, porque esto para nosotros es historia antigua. Pero quiero decirles, no es tan antigua para historiadores. Porque historia antigua es si estoy estudiando a los romanos, a Grecia y todo este imperio. Eso es historia antigua. Estas son historias más recientes. Realmente no ha pasado mucho tiempo hablando históricamente. Pero cuando esto sucedió, porque la profecía se estaba cumpliendo, hubo un despertar entre la gente para estudiar las profecías. Y esto es importante. ¿Saben por qué? Porque hay profecías que no se han cumplido. Y cuando estas profecías que no se han cumplido estén por cumplirse, va a pasar lo mismo. Va a haber un despertar para estudiar las profecías y tomar en serio lo que dice la Biblia. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no están estudiando la Biblia? ¿Se van a dar cuenta de lo que está pasando? No. Recuerden la parábola de Mateo 25, las 10 vírgenes. Y entonces hay un tiempo que se extiende, 2335 días, y el libro de Daniel lo menciona de esta manera, dice: bienaventurado, y es una bendición, dice: bienaventurado, bendecido el que espere y llegue a 1335 días. Pues si seguimos el cálculo de cumplimiento de las profecías anteriores, ese año sería el 1843. Ya nos estamos acercando a
el fenómeno del cual Apocalipsis 10 habla. La profecía de los 1335 años del versículo 12 también comenzó en 508 después de Cristo, pero terminó en 1843-44. Desde 1844 estamos viviendo los días del juicio final, los días previos a venida del Señor. Ahora, yo quiero decirle algo que quizás no voy a tener tiempo de hablar porque no puedo hablar todo y el pastor va a tener que traerme otra vez otro día. En el futuro, el juicio final. El juicio final que está llevándose a cabo no solamente es algo que está pasando arriba, en el cielo, también tiene implicación con lo que está pasando en la tierra. Y ahí tú y yo tenemos una parte. Mientras Dios y su Hijo Cristo se preparan para venir y establecen los fieles para cuando Él venga llevárselo, a la misma vez está estableciendo que en la tierra Él tenga un pueblo que predique el mensaje que va a determinar quién esté preparado o no cuando Cristo venga. Jesús mismo dijo en Juan, en capítulo 3, después del versículo 16, de hecho vamos a buscarlo. Esto es bien importante. Juan capítulo 3, versículo 'Conocen Juan 3:16? ¿Conocen Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, ¿qué hace la predicación del Evangelio? Amigos y hermanos, yo creo que estaba hablando con alguien. No sé con quién era, si era con pastora o quién. La predicación tiene dos propósitos. Una es que la gente se arrepienta. Esto lo menciono, quiero estar claro. Que la gente se arrepienta, vea su necesidad de un Salvador y vea que el Salvador está ahí para darle salvación. Esa es la buena noticia. Que aunque nacimos perdidos, Dios ha dado a su Hijo, ha dado lo más precioso, ha dado lo más valioso del universo, para que tú y yo tengamos un lugar con Él en el cielo. Pero a la misma vez es una espada de dos filos, porque por otra parte, si el hombre resiste lo que Dios ha hecho por él y no acepta el regalo del rey de ir a las bodas y vestido de la vestidura que él mismo ha dado, y rechaza, el rechazo y la incredulidad misma lo condena. Lo condena y lo condenará en el día del juicio. Así que, hermanos, no hay que esperar que venga un día de juicio en el futuro para ver si usted será condenado o no. Usted hoy se condena con lo que hace con el llamado Cristo. ¿Han aceptado a Jesús? Están seguros. Si no han aceptado a Jesús, están condenados. ¿Qué hacemos con el Cristo? La pregunta de Pilato, el romano, es todavía válido en el día de hoy. Entonces ahí vemos que la profecía se extiende hasta el 1843 y dice: bienaventurado el que espere y llegue. Ahora, si nosotros ponemos la bienaventuranza de Apocalipsis junto con esta de Daniel, vamos a descubrir algo interesante. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de ¿qué? De esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que hay una bienaventuranza en Daniel. La bienaventuranza está relacionada con el libro sellado. Al parecer,
La profecía indica que al final de ese periodo profético que nos lleva a 1843, el libro de Daniel había de entenderse y la profecía había de abrirse al entendimiento de la gente. Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Después de Apocalipsis 14, 2 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados los que mueren de ese periodo en adelante? Porque mueren en ese periodo cuando la luz del cielo ha alumbrado en forma especial las Escrituras, y especialmente las profecías. Y usted sabe la razón por qué en la parte de introducción al tema de esta noche hablé de toda la Biblia y hice énfasis en el Antiguo Testamento. Primero porque Daniel está ¿dónde? En el Antiguo. Y porque Apocalipsis, como todos los eruditos reconocen, depende del Antiguo. Apocalipsis está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Aún el lenguaje, las figuras, todo que se usa del Antiguo Testamento. Es una de las razones por qué a Martín Lutero no le gustaba Apocalipsis, en su actitud antijudía. Y es una razón por qué otros hoy cristianos no le gustan Apocalipsis, porque tiene muchas imágenes, simbolismo del Antiguo Testamento. No podemos entender la profecía si no aceptamos toda la Biblia como revelación de Dios, con el mismo valor y la misma autoridad. Cuando nosotros quitamos autoridad del Testamento, automáticamente quitamos o incapacitamos nuestra mente para poder apreciar la verdad. Y entonces esto nos va a afectar para que no recibamos la bendición. Pero a mí me parece, y hago la pregunta: ¿cuántos quieren gozar de la bendición de esta bienaventuranza de la cual la profecía dice que Dios va a dar a su pueblo? La única manera es abriendo la Biblia. Cuando llegue ese momento, necesitamos estar listos para anunciar por última vez la proclamación de buenas nuevas y de que Cristo está cerca. En 1843 es entonces cuando llegamos al periodo cuando hubo ese despertar. Y aquí en Estados Unidos el líder de ese gran despertar fue un hombre humilde, sin mucho parecer. No era carismático, su personalidad era un granjero, pero Dios lo utilizó poderosamente porque usó la Biblia y presentó la Biblia, y la gente vio que la profecía era verdadera, como dijo Daniel, capítulo 8. Bienaventurado era el que llegue al tiempo cuando el librito sería abierto. Y en Apocalipsis 10 y 11 aparece la profecía específica de la experiencia del movimiento milerita, que cumple la profecía de que el libro sería abierto y se entendería y habría un revelamiento entre los temedores de Dios. Lo que encontramos allí en manera de introducción, en el capítulo 10 de Apocalipsis, es que hay un cambio de escena entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y eso lo menciono de pasada para aquellos que conocen ya un poco del libro. Y la pregunta que se hace es: ¿qué sucede para preparar el camino para la segunda venida? ¿Qué hace Dios para preparar su iglesia? En el Apocalipsis 10, Él tiene sus pies en la tierra y el mar, con un librito abierto, pequeño. Entonces, cuando comparamos esto con Daniel 12, 5, 9, nos damos cuenta que es el mismo ángel. El ángel en Daniel selló el libro hasta el tiempo del fin. Pero el ángel en Apocalipsis tiene un librito abierto. El tiempo no será más, porque es el tiempo del fin que está aquí. En Daniel, Miguel lo identificamos con Jesús. Ahora quiero decirle, y lo digo de pasado, pues no puedo entrar en detalle. Miguel en hebreo es Micael. Y Micael, y él es Elohim, significa Dios, significa, el nombre significa ¿quién es igual a Dios? Y es una pregunta. ¿Quién es igual a Dios? Ese es el nombre de él. Pero es el nombre en el contexto del conflicto entre el bien y el mal. Muy apropiado. Pero si ustedes se dan cuenta, como leímos el sábado, Apocalipsis 13, cuando hablan de la bestia, dicen: ¿y quién es como la bestia? Así que por un lado, en el conflicto entre el bien y el mal está
la pregunta, ¿quién es como Dios? La respuesta es solamente su Hijo. Y en otro lado es, ¿quién es como la bestia? Que es la falsificación o el anticristo. Miguel es el nombre dado a Jesús antes de su encarnación y relacionado con la crisis del universo. Apocalipsis, encontramos el arco iris, Apocalipsis 4, rostro como el sol, piernas como fuego, voz alta, todas identifican a la persona de Jesús en su revelación a Juan. ¿Qué es este librito? El libro que fue sellado en Daniel ahora está abierto. Es el libro de Daniel. Las profecías de Daniel ahora serían entendidas. Y hubo un gran revelamiento en ese periodo histórico sobre el libro. ¿Cuándo será el fin? Observamos en Daniel 12, 6 al 13, que dice al final del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que es decir, al final de los 1260 días proféticos, que nos lleva a 1698. Las profecías de Daniel entonces se abrirían hacia 1800. Y fue en ese periodo que la gente comenzó a interesarse en las profecías de Daniel por los eventos que estamos observando en su tiempo. ¿Se entendieron las profecías de Daniel antes de 1800? Bueno, sí, algunas partes sí, aún en el tiempo de Daniel sí, pero habían porciones que estaban para el futuro y no se entendieron. Hubo un renovado interés en la profecía. Tan pronto como el Papa Pío VI fue exiliado, los eruditos protestantes comenzaron a estudiar la profecía de Daniel nuevamente. Muchos concluyeron que el siguiente gran cumplimiento de la profecía sería la profecía de Daniel 8:14, los 2300 días. Y pensaban que sucedería entre 1843 y 1848. Y debo decir que esto es muchos años antes que Miller estuviera estudiando la profecía. Apocalipsis 10, 8 al 9 presenta a Juan que toma el librito y lo come. Esto es todo, mensaje figurado, representa el tomar el mensaje del libro y entonces tratar de comunicarlo y la experiencia al recibirlo. Dice el texto que tiene un sabor dulce pero es amargo en el estómago. En Ezequiel 2, 8 al 10 y capítulo 3, 1 al 4, Ezequiel come un rollo dulce, pero su mensaje se vuelve amargo. Así que aquí vemos un ejemplo donde Apocalipsis 10 depende del Antiguo Testamento, en este caso Ezequiel. El mensaje es dulce, los resultados son amargos. Apocalipsis 10, 11 dice, profetiza de nuevo a todas las naciones en todo el mundo. Así que no es suficiente con profetizar una vez, hay que hacerlo otra vez, aunque fue la experiencia amarga. El contenido del librito es una revelación profética que se proclamará a todo el mundo. Apocalipsis 14, 6 luego comienza a hablar en detalle cuál es ese mensaje profético que hay que comunicar. Apocalipsis 10, 5 al 11, el ángel juró que no habrá más tiempo. En griego es cronos. Y esto es bien importante porque en algunas de las traducciones dicen que el tiempo no será más y no traducen la palabra cronos de esta manera. Los periodos proféticos de Daniel se han cumplido. Esta palabra cronos es una referencia a los periodos proféticos que hemos estado observando. El misterio de Dios será consumado. Es decir, vivimos en el periodo cuando el misterio de Dios vendrá a su fin. ¿Cuál es el misterio de Dios? Esto otra vez es un lenguaje de los apóstoles. El misterio de Dios es Jesucristo. Es el misterio de Dios revelado. Ese misterio de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria y dio su vida y resucitó y ascendió al cielo. Ese es el misterio de Dios. Es el misterio de las buenas nuevas. Vivimos en un periodo cuando esa predicación se dará al mundo por última vez, antes de su venga. Entonces le ordenó a Juan que se comiera el librito. Era dulce y luego se volvió amargo. Así que hay una bienaventuranza para los que lleguen a este periodo por el revelamiento del estudio de las profecías. Pero el estudiar había traer algo de amargo. ¿Qué sucedió después de 1800? ¿Cuánto tiempo tengo? Yeah, 15.
15. Ok, gracias. ¿Qué sucedió después de 1800? Esto vamos a hablar mañana más en detalle, pero así vamos a hablar rápido. El movimiento de regamiento para estudiar la profecía bíblica, la profecía de Daniel y Apocalipsis, aquí en Estados Unidos, está representado por Guillermo Miller. Guillermo Miller fue convertido al cristianismo en 1816, estudió la Biblia durante 15 años, comparando cada texto hasta 1891. El hombre era un estudioso serio de la Biblia. Ya en 1818 él creía que Cristo vendrá otra vez para 1843, de acuerdo a su interpretación de Daniel 8:14, pero no quería predicarlo. En 1831 su sobrino le pidió que predicara en su iglesia local. Con el tiempo llegaron a creer que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844. El movimiento millerita atrajo cerca de 500,000 personas, otros historiadores creen que estaban más cerca de 1,000,000, entre América y Europa. Pero muchos describieron este movimiento como el tiempo más dulce de su vida espiritual. Hubo grandes reavivamientos, las personas se dedicaron y se consagraron al Señor, leían más la Biblia, compartían con sus amigos, vecinos, etc. Sin embargo, el 22 de octubre de 1894 llegó y se fue sin la aparición de Jesús, como ellos esperaban. Había interpretado mal la profecía. Después de este movimiento hubo mucha amargura y muchos abandonaron la fe. Muchos continuaron estudiando, Hiram Edson es uno entre otros, y comenzaron a profetizar de nuevo. Su error fue pensar que el santuario era la tierra en vez del ministerio de Cristo en el cielo. Necesitaban reexaminar el templo en el cielo, que es lo que nos dice Apocalipsis 11:1. ¿Cuál fue el resultado del movimiento millerita? De este movimiento surgieron algunas iglesias. El grupo más grande creció de una docena de creyentes después del Gran Chasco a más de 19 millones de miembros en más de 220 países del mundo. Estamos hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se organizó en 1863. El ángel en tierra y mar representa la extensión de América y Europa. El primer librito es estudiar y comprender el libro de Daniel. Dulce en la boca representa la alegría inicial, la esperar la aparición de Cristo en las nubes. Amargo en el estómago representa el chasco cuando Jesús no vino como ellos lo esperaban. Profetizar a muchas naciones, lenguas y pueblos otra vez representa que la misión de predicar el mensaje profético no había terminado, sino que apenas había comenzado. El movimiento adventista hoy profetiza en todo el mundo, cumpliendo la profecía. Yo sé que he ido rápido y ha sido como un bosquecito. Mañana vamos a tocar en detalle esta experiencia del millerismo y podamos ver cómo Dios se movió entre ese movimiento. Así que el día bienaventurado llegó y Dios cumplió la profecía y muchas personas comenzaron a tomar en serio la Biblia. ¿Qué es lo que ellos aprendieron en ese reavivamiento bíblico? Ese reavivamiento profético? ¿Qué fue lo que ellos contribuyeron al cristianismo hoy? ¿Cuál es la enseñanza que hoy predomina ahora en el cristianismo que antes no se estaba predicando? Esas son las preguntas que vamos a ver que están implicadas en lo que enseñamos hoy, pero que vamos a tocar el día de mañana. Al final quiero concluir con esto. Dios nos ha dado este libro. Y va a llegar un momento cuando no vamos a poder tenerlo en las manos, y aún si lo tenemos no vamos a poder entenderlo. Para nosotros comprender la Biblia, mis hermanos, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Es la única manera. Esto no se aprende simplemente leyéndolo. Yo he conocido muchos teólogos en el mundo. Cada año nosotros, los teólogos, vamos a una sociedad teológica que se reúne
en diferentes partes de Estados Unidos, y hay más de 20.000 teólogos del mundo que llegan allí, de todas clases, de todo trasfondo denominacional. Y algunos de ellos leen la Biblia y conocen bien lo que dice la Biblia, pero no creen ni la luz eléctrica. La Biblia para ellos es simplemente un libro interesante, histórico, pero que no tiene valor de inspiración, ni es un libro para salvación. No es suficiente con leerlo. Hay que depender del Espíritu Santo. Hay que leerlo con oración, con humildad y con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Va a llegar un momento cuando hay un gran rendimiento, porque las profecías van a comenzar a cumplirse y otra vez Dios va a derramar su Espíritu en forma especial, para que la gente que no ha tenido oportunidad pueda comenzar a comprender por última vez y aceptar a Jesús. ¿Cuál es el rol de nosotros? Estar listos con nuestra espada para proclamar el mensaje. Si no estamos listos, nos quedamos atrás. Porque cuando llegue el momento final, mis hermanos, Dios se va a enfocar en aquellos que nunca han escuchado. Y aquellos que han escuchado deben estar ya listos para salir a la guerra. Cuando el clamor a medianoche se dé, es porque es tiempo de salir las tropas del Señor para proclamar el mensaje. No ir a casa a buscar la espada y afilarla. Es muy tarde. Hay que salir a la guerra, proclamar el mensaje del Señor. Pero eso lo hacemos hoy. ¿Cuántos quieren prepararse para ese tiempo? Abran sus Biblias, léanla, oren al Señor y preparemos a proclamar el mensaje de Jesucristo.